Linda noche, ¿cómo están? Ay, yo bien, pero fíjense que con un tema que traigo ahí atravesado, atravesado, y ahorita se me atravesó más. Todas las mañanas y todas las noches camino con mi perrita y bueno, observo el deterioro del camellón en el que a mí pues me toca esta hermosa paseada con mi Rufina. Y sembramos 5 fresnos. Todas las mañanas salgo con mi bolsa, cargo así mis botellas, la gente me ve como lunática, van creciendo, ya tienen pasto alrededor en medio de el terreno más árido que se puedan imaginar. Y ahorita justo que pasé, unos árboles que cortaron porque están muriéndose y todos mis fresnos rodeados de troncos que los van a matar. Yo no sé si ustedes van tranquilos por la vida, qué semana, ¿no? Pero ya hemos hablado mucho de todo lo que pasó en las elecciones y bajando de nuevo este terreno, pues de los civiles, de los mortales, de los que no estamos en la política, yo me pregunto, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer con el sobrecalentamiento? ¿Qué vamos a hacer con la muerte evidente de toda la flora que pues hay en la Ciudad de México, los árboles y el agua? Todas las noches, como a las 10 que saco a Rufina, veo pipas y pipas de agua pasando y de veras que no sé por qué pienso en la guerra. Invité a un especialista, no sé, Beto, si puedes ponerme en pantalla a mi invitado. Alejandro, pues qué gusto tenerte aquí conmigo. No, no quiero leer la semblanza porque quisiera que me cuentes un poquito. Oye, y esto que yo te tenía como el biólogo, me encanta porque tengo Alejandro, el biólogo. Por favor, platícale un poco a las personas que están conectadas antes de que entremos en la enfermedad de los árboles y todo. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu trayectoria? Porque es sumamente interesante, me parece. Ok, perfecto. Yo soy Alejandro Pérez Tamayo y yo soy un especialista en sistemas de flora, ¿no? Estoy muy relacionado con ciertos personajes académicos que se encuentran ahora mismo en medio de ciertos procesos de investigación. Yo por mi cuenta también realicé algunos estudios relacionados a la botánica, a los sistemas de flora, al desarrollo sustentable en lo particular. Pero vengo yo de las humanidades, curiosamente. Yo estudié artes plásticas en la Esmeralda, ¿no? Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado. Y después estudié la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. He vivido en varios otros países en donde he tenido algunos otros estudios, por ejemplo, en Polonia, en la ciudad de Varsovia, bueno, afuera de la ciudad de Varsovia, en una ciudad satélite llamada Legionovo durante muchos años, y he viajado a muchos otros lugares, entre ellos Japón, por ejemplo. En Kioto es en donde comienzo yo a interesarme en las cuestiones que tienen que ver con la flora, particularmente, ¿no? Entonces sí hay una compartimentalización en mis actividades y en mi pensamiento, ¿no? Una parte se dirige a las cuestiones humanistas y la otra parte se dirige a las cuestiones ambientales, ¿no? Mm, Creo que está el micrófono apagado. Ay, sí, fíjate que últimamente lo apago porque se oye, sino como interferencia, y entonces empiezo así, digo, bueno, gracias por avisarme. Eh, quiero, quiero como platicar cómo llegué contigo, o sea, cómo es que te conocí para que los que están conectados, los que escuchen después este programa, eh, pues puedan quizá empezar a tener las mismas inquietudes que tenemos algunos de los vecinos de la colonia en la que yo vivo. Eh, los árboles, empezamos a ver árboles pues partidos, craqueleados, que se les escurre una sustancia, la arena que ya ni es pasto, es como una arena donde no puedes de veras pensar que van a hacer algo, Uh -huh. mm, palmeras que están cayéndose, muertas, nos toca ya ver personal del gobierno de la Ciudad de México tirando árboles. Y en alguna de las reuniones que tuve pues, con los vecinos, tuve la suerte que me presentaran contigo.
Yo trabajo con la Facultad de Derecho de la UNAM, hacemos colmenas de trabajo y dije, hagamos una colmena de trabajo, cómo acercarnos como ciudadanos a la alcaldía, cómo hacer algo por el medio ambiente, por lo que nos rodea, por lo que es tan importante que son los árboles, y se vino pues esta ola de calor que ha sido tremenda. Ujú. Creo que se junta todo con pegado, o sea, Sí, es va. parte de la misma cosa. Si nos puedes explicar, o sea, antes de que me hables de qué están enfermos los árboles que vienen, como bien me explicaste, desde las lomas, bajando hasta Polanco, pero antes de que nos expliques y nos hables de ese escarabajo malvado, ¿qué pasa con este sobrecalentamiento y cómo afecta que no haya árboles sanos en este momento en la ciudad, aunado a la falta de agua? A ver, el calentamiento global, ¿no? Como bien su nombre lo indica, es una cuestión global, ¿no? O sea, es una cosa que no es exclusiva de esta latitud-altitud. Es un fenómeno que se ha presentado a lo largo ya de algunas décadas, ¿no? Alrededor de todo el planeta. Esto es el desgaste de nuestros sistemas naturales, ¿no? A partir de la actividad humana, y de algunas otras causas, algunas de ellas ni siquiera emparentadas con la actividad humana, ¿no? Pues han deteriorado la atmósfera del planeta a tal punto en que, de que la temperatura se está incrementando constantemente año con año. Se ha hablado a lo largo de mucho tiempo sobre los puntos de quiebre, ¿no? O sea, que íbamos a llegar en algún momento a un punto de quiebre, después del cual ya no iba a haber retorno, ¿no? Y comenzaron a plantearse fechas a lo largo de un montón de años, o sea, primero era por ahí de 1999 y después era hacia el 2005 y después era hacia el 2012 y después era hacia el 2020, ¿no? Yo lo que creo en lo personal es que nosotros ya hemos llegado a cruzar varias líneas, ¿no? En donde cierto tipo de procesos no es que sean irreversibles, sino que ya son cada vez más difíciles de parar, ¿no? Eso es cierto, porque nosotros ahora vivimos con una constante de 1,5 grados, 1,6 grados Celsius, arriba de la temperatura promedio, ¿no? Por zona, por altitud y latitud, ¿no? Por zona geográfica, lo cual implica un cambio climático y un cambio de las condiciones del desarrollo de los ecosistemas que pues comienza a ser bastante más notorio, ¿no? Y la temperatura se va a seguir incrementando año con año si no hacemos algo para frenar, ¿no? Esta subida de temperatura, ¿no? Ahora, esto se vuelve un círculo vicioso, ¿no? ¿Por qué? Nosotros cuando tenemos un ecosistema y cuando tenemos sistemas de flora saludables, pues evidentemente estos sistemas de flora participan, ¿no? En los procesos del ciclo del agua locales, ¿no? Esto es a través de los procesos de transpiración, ¿no? Como de los bosques locales, se conforman nubes, esas nubes se convierten en lluvia, se regresa la lluvia al subsuelo, ¿no? Y de nuevo vuelve a generarse el ciclo. Cuando nosotros tenemos merma de los sistemas de flora, lo que ocurre es que ya no existe la transpiración local, es decir, los ciclos del agua locales se ven absolutamente interrumpidos y dependemos únicamente de los procesos de transpiración marítimos, ¿no? O sea, de los procesos de generación de agua de lluvia a partir de los mares. Pero como son extensiones territoriales impresionantemente grandes, pues lo que finalmente termina generándose, pues son fenómenos atmosféricos que son igualmente adversos que las sequías, como las inundaciones, los tsunamis, las tormentas gigantes, etcétera, ¿no? De lo que se trataría en todo caso sería de volver a restituir los ciclos del agua locales, ¿no? Para evitar por una parte las tragedias ocasionadas, ¿no? Por los fenómenos del niño y de la niña, pero por otra parte también evitar las sequías, ¿no? Y volver a renutrir, ¿no? Los mantos freáticos, bajo suelo. Básicamente sería eso, ¿no? Esa es nuestra tragedia. Por lo pronto, la pérdida de gran masa forestal que ya no permite la restitución de los ciclos del agua, ¿no?
voy a suspirar porque sí, de veras, desde, bueno, lo he escuchado de veras varias veces y sigue dándome vueltas la cabeza. ¿Qué podemos hacer así como simples mortales? De veras, en un momento en el que se habla tanto que si un partido, que si el otro, que si van a ser, que si no van a ser, yo te voy a dar el ejemplo mío y de ahí a lo mejor podemos partir. Mi alcaldía es la Miguel Hidalgo, entonces siempre está como un pretexto cuando nos acercamos a la alcaldía y se avientan como una pelota entre gobierno federal y alcaldía. Entonces los camellones no les pertenecen a uno, entonces los tenían que regar los otros. Pero los árboles enfermos los tienen que cortar los otros. No voy a decir ni quién hace qué, pero se vuelve muy difícil entablar un diálogo con las autoridades para comenzar una iniciativa de, ok, o sea, está así, ¿qué vamos a hacer? Y entonces parecemos locos, yo sembrando y regando mis fresnos, otros 4 recogiendo basura, 6 más luchando en la alcaldía, y total que son esfuerzos aislados que no son necesariamente lo que favorece en este momento a la grave problemática que hay, que parecería que la minimizamos, ¿no, Alejandro? A mí me parece que las personas, pues, no están tan Sí, conscientes. me parece que se minimiza más bien por parte de las autoridades. Yo de lo que me he dado cuenta es de que la ciudadanía es cada vez más consciente sobre las condiciones en las cuales se encuentra su contexto, ¿no? Porque finalmente nosotros no somos transitorios, ¿no? O sea, nosotros compramos o rentamos una vivienda en algún lugar de la Ciudad de México, ¿no? Y eso implica que al vivir nosotros nuestro contexto como parte del mismo, como parte de la comunidad, pues evidentemente nos vemos afectados por cosas que los gobiernos que son transitorios, ¿no? No se ven afectados, ¿no? Ahora, a mí me parece que hacer esta distinción entre autoridad y no autoridad, ¿no? Es como hacer una distinción entre quién es activo y quién es pasivo, ¿no? Suponiendo que las autoridades son activas y la ciudadanía tendría que obedecer y acatar los designios de la autoridad, cuando en realidad a mí me parece que es un poco al revés, ¿no? O sea, más bien la autoridad la tendríamos que ejercer nosotros desde la base de la pirámide, desde la plataforma, ¿no? Precisamente porque nosotros sí somos constantemente afectados por estos descuidos, ¿no? Y la autoridad tendría que estar ahí para servir, ¿no? Para atender, ¿ya? Para gestionar. En eso consiste básicamente el gobierno, ¿no? Entonces, creo que hay varios malentendidos por ahí. O sea, el primero de ellos es pues no, un gobierno, eh, pues evidentemente tendría que ser responsable de hacerse cargo de un montón de cosas, pero son muy limitados en el sentido de quienes trabajan para los gobiernos, cómo trabajan los gobiernos, las temporalidades que tienen en los periodos de gestión. En una alcaldía son periodos de 3 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, antes de una nueva elección. Entonces, ¿qué hace un alcalde con 3 años de trabajo? Pues prácticamente nada, ¿no? Y entre el nuevo y pues ya no sigue, ya no hay continuidad de los proyectos anteriores, siempre hay rupturas, transformaciones, etcétera, pero quienes se quedan con los problemas somos nosotros, la ciudadanía. En ese sentido es que digo que nosotros tendríamos que ser la autoridad y ellos los servidores públicos, ¿no? Que ya de entrada deberían de ser, ¿no? Antes de que digamos cómo llegamos a ese punto, porque yo creo que sí es posible. Fíjate que observando mucho los contenidos de, bueno, yo soy comunicóloga, además de creadora escénica, entonces todo lo que es contenido y lenguaje, comunicación me maravilla. Y creo que en México siempre nos repetimos el no se puede. No, no se puede. No, ya llegaron estos. No, seguro ya nos van a fregar. No, y siempre está el no. O sea, yo apuesto por el sí. Si vieran mis fresnos, esta semana voy a subir un video de cómo está todo desértico y mis fresnos están preciosos. Y ahí estoy con Alejandro. Alejandro, ¿qué le he hecho? Bueno, ya me dijo que composta. Pues ya conseguí una empresa que me va a dar composta si yo le doy mi basura orgánica. ¿Qué más le he hecho? Yo creo que hay que tener una postura y una voz del sí, porque ya estamos hasta la madre del no. Háblame del escarabajo, que oye, yo me traté de acordar del nombre y hoy les dije a mis Sí, a hijos, ver, son varias causales, no solamente es una. échale. Lo que ocurre es esto, ¿no? Volviendo un poco a la cuestión del calentamiento global, ¿no? El cambio climático.
que para muchos sigue siendo un mito, ¿no? Pero pues digamos que el mito cada vez se hace sentir más. Nosotros nos hemos dado cuenta después de 16 meses de sequía y una subida tremenda de la temperatura, ¿no? Promedio de la ciudad, que todavía somos capaces de romper récords, ¿no? Durante mayo llegamos a la más o menos como a 34.9 grados centígrados, temperatura récord para la Ciudad de México, con una sensación térmica de cerca de 40 grados, ¿no? Completa, absolutamente irregular. Yo quisiera que me dijeran en dónde está, ¿no? Ahí calentamiento global impactando como mito. Yo creo que ya más bien es una realidad que nos está alcanzando, ¿no? De una forma tremenda. Bueno, la cuestión es esto, todos estos bicharrajos, parásitos, ya sean vegetales, insectos, etcétera, siempre han existido al interior de un ecosistema, ¿no? De estos ecosistemas. No es que hayan llegado de repente de algún lugar y hayan aparecido de forma espontánea, siempre han formado parte de, ¿no? Ahora, para tratar de comprender este asunto, primero tenemos que comprender lo que es un ecosistema, ¿no? Un ecosistema no es otra cosa más que la relación de las cosas vivas y de las cosas muertas que se hallan, ¿no? Al interior de esa cadena de relaciones, ¿no? Las cosas inertes dentro del ecosistema se llama biotopo, ¿no? Y esto sería, pues, ¿qué? El agua, las rocas, las montañas, ¿no? Todo ello. Y tenemos la parte viva, ¿no? Del ecosistema que se llama biocenosis, ¿no? La relación entre biotopo y biocenosis conforma un ecosistema. Y para poder definir esas relaciones, ¿no? De una forma mucho más particular y poder decir que un ecosistema es activo y vivo, ¿no? Tendríamos nosotros que describir algo que se llaman cadenas tróficas, ¿no? La famosa cadena alimenticia. Es decir, el insectito que se alimenta de la plantita y después el batracio que se alimenta del insectito y después el ave que se alimenta del batracio y así sucesivamente, ¿no? Cuando nosotros somos capaces de describir esas cadenas tróficas, ese tipo de relaciones, al interior de un contexto determinado podemos hablar de ecosistema, ¿no? Cuando nosotros hablamos de zonas de penetración urbana, entonces difícilmente hablamos de ecosistema, ¿no? ¿Ya? Podemos hablar de microclimas, por ejemplo, ¿no? O sea, podemos ir de repente como a un parque urbano y de repente sentir que estamos casi fuera de la ciudad y nos abstraemos y demás, porque hay un microclima existiendo ahí. Pero difícilmente al interior de Chapultepec podemos describir cadenas tróficas estables, ¿no? Es decir, no existen ese tipo de relaciones, ni siquiera en estos parques urbanos que tienen extensiones muy grandes, ¿no? Bueno, habiendo como aclarado esto, ¿no? Lo que les tengo que decir es que estos insectitos, como el Ilecinus astecus, que es un coleóptero, un escarabajo, de larva descortezadora, ¿no? Es decir, sus larvas se crían, ¿no? Por naturaleza, al interior del xilema y floema de un árbol, al interior de sus tegumentos. Esa es su naturaleza, ¿no? Siempre existió en estos territorios como parte de un ecosistema, ¿no? Y como parte de tal ecosistema cumplían una función. El problema no es el insecto en sí, el problema es el cambio de las condiciones climático-ambientales que deterioran a tal punto el ecosistema que estos insectos comienzan a comportarse de forma distinta, ¿no? A la de sus funciones al interior de un ecosistema. Y es muy simple. Aumenta la temperatura, ¿no? Aumenta la actividad de insectos. ¿Por qué? Porque los insectos son termófilos, les gusta mucho el calorcito, ¿no? Mientras más alta la temperatura, es más alto, ¿no? El desarrollo de sus poblaciones. Mientras menos manto forestal existe, pues evidentemente hay mayor desequilibrio en el ecosistema y este tipo de bicharrajos comienzan a comportarse de formas, ¿no? Que no son propias de su naturaleza. Entonces, de ser bioreguladores, por ejemplo, en el contexto de un ecosistema, pasan a ser una plaga, ¿no? ¿Ya? He ahí justamente la diferencia. No me gusta mucho satanizar a los elementos ecosistémicos, a los insectos, flora, fauna, etcétera, ¿no? Pero sí, evidentemente comienzan a comportarse de forma distinta. Ahora, ¿cuáles son las causales de todo esto? Pues son múltiples, ¿no?
Unas de ellas serán pues bióticas, o sea, muy propias de la naturaleza, en donde muy difícilmente el hombre tiene que ver, ¿no? O sea, no tiene mucho que ver, pero algunas de ellas serán abióticas, y dentro de estas causas abióticas, pues evidentemente la actividad humana forma parte, ¿no? De estas causas. Podría mencionar, por ejemplo, la pérdida de suelo de conservación. Los fenómenos que actualmente estamos viendo con respecto de la proliferación de insectos barrenadores, descortezadores, que pues sí está el Ilecinus astecus, ¿no? Particularmente atacando fresnos, porque es un insecto particularista, ¿no? Pero por otra parte tenemos, por ejemplo, el Floecinus baumani, que es otro descortezador que ataca particularmente a los cedros blancos. Tenemos Euplatipus, que es un insecto barrenador generalista. Tenemos el barrenador del mezquite, por ejemplo, que es un cerambícido, ¿no? Llamado Placosternus, ¿no? Que también ya se encuentra en la región poniente de la Ciudad de México. Tenemos una grande de insectos, cerambícidos, bupréstidos, etcétera, ¿no? Que siempre han estado ahí, ¿no? O que fueron arrastrados de otras regiones precisamente por la pérdida forestal, ¿no? Y pues ahora están funcionando, ¿no? Como plagas inminentes, ¿no? Que además de todo son peligrosas, son tratables, ¿no? Y estamos muy a tiempo de tratarlas, pero no por ello dejan de ser peligrosas. Ya tenemos la experiencia de la palma canaria, ¿no? Habrá que estar atentos. La palma, si nos quieres contar un poco, no de quién no pagó, ni quién sí pagó, ni nada, sino como así, o sea, acá no vamos a hablar hoy de política, chicos, ya llevo Claro. hablando de política como todo el mes y queremos más bien empezar a solucionar, porque miren, algo que decíamos Alejandro y yo, y que yo creo que todos lo sabemos, los políticos van y vienen, pero nosotros vamos a estar aquí sí o sí. Mariana, nos preguntabas el nombre del escarabajo, es el Astecus, ¿no? Ilecinus astecus, Uh-huh. con H. Ilecinus. Ajá. Ilecinus, ahorita se lo pongo. Ilecinus astecus. Ajá. Dime una Digamos, cosa. ese es uno de tantos, ¿no? O sea, porque digo, hay muchísimos descortezadores y hay muchísimos barrenadores, ¿no? Particularmente dos están actuando en la cuenca del Valle de México, descortezadores, está Ilecinus astecus y está Floecinus baumani, que es un insecto especialista en cedro blanco. De hecho, todo camellón de Horacio, ¿no? Pues tiene cedros blancos. De hecho, todo ese camellón en algún momento se llamó Paseo de los Cedros. Fíjate. Entonces, todos los que se están muriendo ahí, que la gente les dice pinos, pero en realidad son cedros, ¿no? Son cedros blancos y se están muriendo atacados por Floecinus baumani y por otro insecto barrenador pequeñito que se llama Euplatipus. Tu experiencia con, ¿verdad que no son palmeras, verdad que son palmas? Hoy teníamos esa Eh, discusión. ¿Es igual? Básicamente es lo mismo, sí, básicamente es lo mismo. O sea, la cuestión es con respecto de las palmas, Uh-huh. les debo decir que yo tengo relación como bastante cercana, es decir, yo no puedo manifestar absolutamente nada que esté fuera de mi conocimiento, ¿no? Y eso debería de ser una cuestión general para cualquier especialista, para cualquier empresa, ¿no? Mi campo de especialidad no es la entomología, yo no soy entomólogo. De la misma forma que mi campo de especialidad tampoco es la micología, no soy micólogo, ¿no? Entonces, en el momento en que yo me encuentro con un insecto, con un hongo que está atacando un árbol, pues evidentemente yo recurro a una red de especialistas, ¿no? Eso es lo que quería. Encabezada por el doctor Víctor Cibrián Yanderal, ¿no? Que sí tienen el conocimiento muy particular y muy preciso de qué es lo que ocurre con ese tipo de hongo y con ese tipo de insecto, ¿no? Contamos dentro de la red con fisiólogos, ¿no? De insectos, ¿no? Contamos con micólogos, contamos con diversos especialistas que son capaces de describir, ¿no? Y al describir poder nombrar y al poder nombrar poder tratar, ¿no? Cierto tipo de incidencias, ya sean insectos, ya sean hongos, ya sean bacterias, ya sean virus, etcétera, ¿no? Entonces, partiendo de ese principio, yo lo que les diría es, pues sí, soy especialista en sistemas de flora, pero muy difícilmente yo en lo particular podría describir cierto tipo de situación si no es a través de una red, ¿no? La red.
personas que tienen conocimientos muy particulares y muy específicos, que son tremendamente necesarios en principio para conocer las incidencias y en segunda para poder tratarlas, ¿no? Sé que estás Entonces, trabajando. Sí, perdona, tú en sigue. esta red nosotros logramos descubrir hace poco más de 10 años cierto tipo de incidencia que entró por las zonas costeras del país, ¿no? Unos bichitos, unas bacterias primitivas que se llaman fitoplasmas, ¿no? Que comenzaron a atacar palmas, primero en zona costera, palma cocotera, ¿no? De hecho, hubo cierto tipo de pérdidas comerciales importantes y hubo mucho trabajo en las costas con productores de coco, ¿no? Para tratar de frenar este tipo de incidencias que estaban teniendo una repercusión muy importante en zonas costeras. Posterior a ello, comenzamos a ver el desarrollo de este tipo de plagas, de este tipo de infecciones al interior del territorio, ya muy particularmente en la zona poniente de la Ciudad de México, ¿no? Pues evidentemente avisamos a las autoridades en el momento en que eso estaba ocurriendo y les decíamos que pues estábamos a tiempo de poder contener esto. Nosotros ya les habíamos dado el diagnóstico, les habíamos dicho que era fitoplasmosis palmarum, ¿no? Ellos no estaban muy convencidos, finalmente logramos corroborar el diagnóstico, se corroboró el diagnóstico y pues finalmente, a pesar de los múltiples esfuerzos que hicimos por parte de la academia y por parte de los grupos de expertos, etcétera, pues digamos que se tomaron decisiones que no tuvieron que haberse tomado, ¿no? De una forma algo arbitraria, que provocaron un proceso de extinción masiva de una especie en la Ciudad de México, ¿no? Cosa que ya les habíamos dicho y que decían que exagerábamos, ¿no? O sea que les parecía poco probable que eso ocurriera, ¿no? Y bueno, creo que ahora es más que evidente para todo el mundo que pues no solamente ocurrió, sino que es tremendamente visible, o sea, está a los ojos de todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros les diríamos, ¿no? Porque no hay falla con esto, o sea, al lado del Instituto de Investigaciones Forestales, pues está de estadística, ¿no? Contamos con trabajos estadísticos que nos indican, ¿no? La manera en que una incidencia se comporta, ¿no? Y los tiempos en los cuales puede realizar cierto tipo de mermas importantes. Lo que estamos enfrentando actualmente con respecto de cedros y fresnos, pues es de importante atención, porque podríamos nosotros entrar en un segundo proceso de extinción masiva de otra especie en la Ciudad de México, ¿no? Ya sean fresnos o cedros. Ahora, ¿por qué es peligroso? Porque aunque no sea oficial, ¿no? El fresno, digamos que es el árbol chilango por excelencia. La mayor cantidad de la cobertura forestal de la Ciudad de México está compuesta por fresnos. Si nosotros llegamos a tener una merma importante de fresnos, significa un porcentaje importante de pérdida de masa forestal en la Ciudad de México. Y si a eso le sumamos cedros, estamos hablando nosotros ya del cerca del 50% de pérdida forestal en la Ciudad de México durante los próximos 10 años. Entonces, no son cifras chiquitas, no es un problema menor, y es un problema que merece ser atendido, ¿no? Con celeridad, con prontitud y de forma expedita, ¿no? ¿Te acuerdas que yo te entrevisté y me llama mucho la atención que de veras hay podcasts que todo mundo comenta y escriben y este que es tan importante, yo hasta le decía a Beto, bueno, vamos a morir cachondos porque todo el mundo sí ve el de porno y el de que si la infidelidad, le dije, pero asfixiados sin oxígeno, entonces, qué bueno, sigan pensando en sexo y no piensen en árboles y entonces a ver si vamos a poder tener relaciones sin respirar. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué hacer? Yo voy a tener una junta con él el jueves porque yo ya junté a mis vecinos y les voy a decir un fenómeno y se los dejo así, nada más como una reflexión ahora que nos quejamos tanto que si un color, que si el otro, no voy a mencionar partidos, me cuesta trabajo, pero no voy a hacerlo. Miren, yo empecé trabajando con 12 en mi colmena de trabajo, de vamos a hacer esto puntualmente. Somos 4 los que contestamos, de un grupo de 12. A Los ver, otros me dicen, tú nos avisas qué hay que hacer.
¿sabes qué? Que estoy súper ocupado y no tengo tiempo. No es lo mío, pero qué bueno que seas entusiasta. ¿Qué hacer? No te rías, porque esa es la A realidad ver, de México. O yo sea, lo que creo es que el primer paso es tener la información correcta, ¿no? ok, Esa es la primera parte de todo esto. Y yo celebro cada que los vecinos se acercan a personas que los pueden dotar de la información correcta, ¿no? Se suponen muchas cosas en medio de este contexto. Por ejemplo, hace poco tiempo yo tuve una junta a la que convocó una asociación civil que se llama Reforestemos México. ok. Entonces, en esta asociación civil mandaron a llamar a un chico bastante joven, que se llama Jonathan, un biólogo, él sí es biólogo, este, para tratar, ¿no? Entre varios vecinos de entender lo que ocurría con este bichito, Ilecinus astecus, ¿no? Entonces yo acudí, a esta junta y me pareció tremendamente interesante que un chico tan joven, por ejemplo, tenga información de tan buena calidad, ¿no? Y me pareció también que es muy bueno que una asociación civil, ¿no? Tenga el entusiasmo, las ganas y la dedicación de poder difundir este tipo de cuestiones de forma correcta, digámoslo así. Sin embargo, cuando yo estaba ahí presente, sentía como cierto tipo de animadversión, no lo sé, ¿no? Porque sigue siendo esto un mundo bastante chiquito, ¿no? Pues entonces yo lo que supongo es que ellos piensan, pues ya viene Alejandro de Bute a hacernos la competencia, ¿no? Cuando no se trata de eso, o sea, cuando se trata más bien de sumar todos los esfuerzos posibles para poder abarcar la mayor cantidad de territorio posible con la mejor información, ¿no? De la mejor calidad posible, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber un esfuerzo de dos partes. Por parte de las personas que conocen sobre este tipo de cosas, ¿no? O sea, tratar de ser menos divas, ¿no? Y tratar de aterrizar las cosas a un nivel muchísimo más humano, ¿no? Para poder platicar de ellas como lo que son, como un problema actual, ¿no? Pero también tiene que haber la búsqueda por parte del ciudadano promedio, ¿no? De información de calidad que lo lleve a tomar determinaciones, ¿no? También de calidad, junto con sus vecinos, ¿no? Entonces, si ambas partes sabemos de lo que estamos hablando y al mismo tiempo tenemos un lenguaje en común, ¿no? Es mucho más fácil poder plantearle a las autoridades correspondientes, ¿no? ¿Cuál es el flujo de los problemas para poder encontrar una solución consensada, ¿no? Digámoslo así. Porque una de las cosas de las que me he dado cuenta es de que la desesperación, pues, generalmente lleva, pues, a la toma de decisiones no tan correctas, ¿no? Por ejemplo, hemos estado trabajando con vecinos de Chimalistac, o con vecinos de Coyoacán, o con vecinos de la Florida, o qué sé yo, que de repente dicen, no, bueno, pues como yo veo los escurrimientos ahí, ya me dijo mi jardinero que pues le demos unos machetazos, o que le prendamos fuego, o que no sé, ¿no? Y entonces, pues comienzan a darle machetazos al árbol, o comienzan a quemarlo, o lo que sea, y le hacen mucho más daño al árbol, ¿no? Que si simple y sencillamente dejaran que el insecto, ¿no? Completara su ciclo al interior, ¿no? Entonces, a eso nos lleva la mala calidad de la información. Yo invitaría a generar, ¿no? Una información de mejor calidad y a que los vecinos se acerquen, ¿no? Este, a, a esta información, ¿no? A ver, aquí te ponen dos preguntas y luego voy Ujú. a dar tus redes para que puedan contactarlos a ustedes. Claro, por supuesto. Mariana, que le mando un abrazo bien grande a Mariana Turu. También tenemos Eleno Motita, que está Así es. matando también a nuestros árboles. Me Ujú. gustaría saber más, ya que trato de quitar lo que me encuentro a mi paso. Me encantaría saber más sobre todo esto para poder ayudar a los árboles. ¿Y por qué son los escurrimientos? A ver, justamente ahí viene la cuestión de la información de calidad. El enomotita es una planta que se reproduce a partir de esporas. Su nombre científico es Tillandsia recurvata, ¿no? Okay. Son plantas maravillosas, o sea, son plantas impresionantes. Son tan impresionantes que no necesitan suelo para poder desarrollarse y pueden crecer incluso hasta en cables, ¿no?
y tienen un potencial fotosintético impresionante. Esto quiere decir que son capaces de producir gran cantidad de oxígeno, ¿no? Con el menor espacio fotosintético posible, es decir, no necesita ser una planta exuberante, gigantesca y tener una gran superficie fotosintética para poder producir oxígeno, ¿no? Okay. Entonces, digamos que en sí es una planta maravillosa que coopera, ¿no? A la oxigenación atmosférica, ¿no? Digámoslo así. Sin embargo, de nuevo, lo volvemos a repetir, debido a la pérdida de suelo forestal, ¿no? En su zona ecosistémica, pues esta plantita comienza a comportarse como una plaga, ¿no? ¿Ya? Y entonces comienza a diseminarse por todas partes, ¿no? Y pues es una planta parásita, ¿no? Que termina pues afectando las estructuras ramales de los árboles. Y puede llegar a ser más mortal incluso que los muérdagos, ¿no? ¿Ya? Okay. Pero si de repente yo me acerco a la Tillandsia recurvata en el momento en que está terminando su periodo de floración y la quito con la mano, pues evidentemente lo que voy a hacer es dispersar un montón de esporas por todas partes y estoy contribuyendo, ¿no? A la dispersión de la Tillandsia, ¿no? Porque no estoy utilizando los métodos adecuados de retirar la Tillandsia, ¿no? Para evitar que esa dispersión suceda, ¿no? Entonces ahí viene la información de calidad. Ahora, con respecto de los escurrimientos son savia compuesta, pero son savia compuesta fermentada por una bacteria, que se llama Metanobacter. Esta Okay. bacteria es secundaria a la penetración de un insecto, ya sea descortezador o barrenador. Es decir, cuando entra el insecto al árbol, no entra solito, ¿no? Entra con sus bacterias, con sus hongos, ¿no? Con sus propios patógenos, que se reflejan justamente, ¿no? En el árbol a partir de este tipo de efectos, ¿no? Okay. Entonces, es muy visible que un árbol tiene un ataque por descortezadores barrenadores, ¿no? Cuando los vemos escurrir, y entonces nos podemos percatar muy visualmente de que algo ocurre ahí, ¿no? Lo triste del caso es que puede ser que no existan esos escurrimientos y de cualquier manera tener barrenadores y descortezadores al interior del árbol, ¿no? Aquí ya te está poniendo Mariana que sus pirules tienen esto. Eh, Se nos está acabando el tiempo, o te voy a invitar de nuevo para hablar de Chapultepec. Bueno, tenemos tanto que, yo tengo tanto que preguntarte. Quizá podríamos hacer como un caminito, yo digo el caminito de la escuela. Yo te diría, Mariana, cómo lo hice yo, cómo me estoy acercando a Alejandro. Alejandro nos puede dar sus redes. En mi caso hay un chat de la alcaldía que atiende a justo el área en la que yo vivo. Los vecinos estamos insistentemente así, diario, preguntando por cada árbol, por qué tiran, cuál fue el permiso, quién lo hizo. Alejandro es una persona que ha estado trabajando con algún sector de la alcaldía, está trabajando ahí en lo que es el jardín del Líbano, ¿no? El Parque Jardín Líbano. República del Líbano, sí, 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 sí. Es. Entonces, ponerse en contacto con algún especialista que realmente sí tenga el conocimiento, se van a encontrar con estas personas que creen que están cuidando de veras el secreto de la momia de no sé dónde porque no quieren compartir, con esos no se junten, mejor con los que sí quieran trabajar. ¿Cuáles son tus redes? Nosotros estamos en Instagram como Bute Arboricultura Oficial, así todo junto, Bute Arboricultura Oficial, o como Bute Landscape, como paisaje en inglés, ¿no? Bute, Todo B. junto, ¿verdad? ¿Mandé? Sí, todo junto, sí. Eso es Instagram. Así es. Bute arboricultura artificial. Ese fue uno. Y el otro que me pusiste, ¿cuál Oficial. fue? Ajá. A ver, aquí lo puse en el chat, Bute Arboricultura Oficial, y después el otro Espérenme, es... espérenme. Se los vuelvo a poner, chicos. Ok, a ver, Bute Landscape. Así, ¿no? Y también nos encuentran en Facebook, ¿no? En todas las redes sociales, de hecho. Ok. Algo que quieras decir para cerrar el programa, Alejandro. Yo darte las gracias, de verdad. Pues tenemos que estar muy atentos a este tipo de fenómenos.
es bien importante estar atentos porque es algo que comienza a impactar en toda la zona poniente, pero en una amplia zona, o sea, toda la franja poniente, de Atizapán a Magdalena Contreras, ¿no? Sí. Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Y además de todo, es obvio y lógico que impacten estas zonas, porque son zonas de grandes pérdidas de suelo de conservación. Antes eran zonas de barrancas y zonas forestales, y comenzaron a convertirse en complejos habitacionales, como Condado de Sayavedra, o como Zona Esmeralda, o como Santa Fe, o como Bosque Real, o como Interlomas, ¿no? La zona alta de las Águilas, etcétera, ¿no? Y pues esa pérdida de suelo de conservación ha conllevado justamente este tipo de deterioro, ¿no? Que ahora sí está impactando de forma más directa allá en Ciudad de México, ¿no? Agravado todo esto, pues por cambio climático. ¿Cómo te agradezco esta noche, esta charla? Te veo el jueves para trabajar con Claro. mi mesa de trabajo. Pónganse en contacto, de verdad que de todas las personas que he conocido pues en este maravilloso camino del podcast, yo creo que Alejandro es de las personas más accesibles, más apasionadas, además cultísimo, bueno, me da clases de historia, o sea, me hace un recorrido de por qué tengo que entender, de dónde trajeron qué. No siembren, no echen estas semillas, por favor, así como luego salen en los WhatsApp de que ahorita que es época de calor, tira las semillas de la papaya. Eso no, ¿verdad que no? Eso no lo debemos de No, hacer. en zonas forestales no. Así es, porque le roban los nutrimentos a los árboles que están ahí. Gracias de verdad, gracias Beto. Voy a dar un agradecimiento especial a Hiperbórea Radio. Quiero mencionar que, bueno, Alberto es el que dirige una pues estación muy importante de radio donde hacen análisis, reflexión en torno a la discapacidad. Yo voy a estar como invitada panelista desde las trincheras. Perspectivas de Hiperbórea Radio en su aniversario, 15 de junio, a las 2 de la tarde. Somos varios comunicadores ahí en la mesa presentes, hablando de este tema que, bueno, en lo particular es mi pasión y es a lo que me he dedicado los últimos 17 años de mi vida, a la inclusión. Ale, te abrazo bien fuerte, qué gusto verte, te veo el jueves. A todos, muchas gracias por estar Claro que sí. conectados aquí. Tienen ahí ya las redes, pónganse en contacto y pues a trabajar todos desde nuestra pequeña trinchera. Muchas gracias y linda noche. Chao.